Profe, 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 ¿para qué vino? Profe, Profe, ¿para ¿para qué qué vino? vino? Profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? profe, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Profe, ¿para qué vino? Una interpelación, un desafío, una pregunta que intentamos responder cada día en el aula. Profe, ¿para qué vino? Un espacio de resistencia y rebeldía. Bueno, acá estamos en AMA, estamos con Ceci, dijo que sí, acá el firme en controles, Ceci presentando un poquito y tenemos varios invitados esta tardecita. ¿No vas a decir que es el programa 1600, no? Eso te lo dejaba para vos, no. que eso se lee los números. Bueno, estamos con Paola, que es educadora sexual. Bienvenida, Paola. Gracias. Y bueno, también estamos con Fina, son parte de la escuelita trans, así que bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, capaz que nos cuentan un poquito qué es la escuelita, para ir arrancando. Bueno, la escuelita es un proyecto autogestivo que trata un poco de contrarrestar los mecanismos de expulsión que hay en la educación formal a través de, entre otras cosas, pero ya llegaremos a eso, acompañar trayectorias educativas, acompañando procesos de exámenes mientras se está cursando la educación formal. También con la prueba Acredita, preparando la prueba Acredita para acreditar, valga la redundancia, los saberes que tienen las personas trans, que bueno, de por sí ya generalmente viven procesos de exclusión en los sistemas educativos formales. Y también con una patita más que son talleres que nacen de la escuelita, que es parte de la educación no formal. A grandes rasgos, hay otro montón de cosas, pero bueno, más o menos para resumir por Para ahí. tener ideas. Qué bueno. Sí, Qué como bien. tener en cuenta que en el ejercicio de los derechos que brinda la ley trans, como por muchos de esos cupos laborales piden primer ciclo terminado. Entonces, claro, nos encontramos con una realidad donde un porcentaje muy bajo de personas trans terminan el bachillerato, y ni que hablar de primer ciclo y de toda la expulsión que hay. Entonces, ayudar a estos procesos de culminación de los estudios, sobre todo el ciclo básico, es una forma también de poder crear condiciones para que la ley pueda ser ejercida. Porque ¿cómo podemos acceder a los cupos que nos ofrece la ley trans si no tenemos las condiciones mínimas para poder acceder a esos trabajos? Hay una estadística bastante fuerte al respecto. Felipe, vos manejalo. Yo no manejo los números, pero tengo lectura a la mano. Voy a citar a Sof, que es un miembro de la escuelita, nuestro filósofo contemporáneo, que dice que el dato real es que no hay datos. Porque bueno, hay muy poca data realmente sobre población trans en general, pero hay una encuesta nacional de clima escolar que se hizo a estudiantes LGBT de enseñanza media en el 2016, que parece ayer, pero hace casi 10 años de esto, así que reitero que el dato es que no hay datos. El 81%, revela esta encuesta, que el 81% de la población trans se siente insegure en el centro educativo. El 64% fue acosada verbalmente por su expresión de género. Un 29% recibió acoso físico por su expresión de género. El 43% expresa que nunca o casi nunca interviene el personal escolar en este tipo de violencias. Y después, según el primer censo de personas trans que hizo el MIDES también en el 2016, es que el 61% de personas trans no tiene el ciclo básico aprobado y solamente el 3% terminó el bachillerato. A eso le agregamos que hay un 12% que no terminó primaria y que un 25% tiene primaria como máximo nivel alcanzado. Así que realmente durísima esta estadística. Sí, eso mismo. Claro, después a la hora de ver la oferta laboral y las condiciones que ponen, van justamente a contrapelo de lo que es la realidad de las personas a las que supuestamente se quiere alcanzar. Sí, que se quiere dar la oportunidad de incluir a las personas trans en cupos laborales, pero resulta que las condiciones para poder acceder a esos trabajos desconocen por completo lo que es la realidad de la mayoría de nuestra población. Claro.
Bueno, sí, este programa que iba pensando desde la diversidad en las aulas, una de las preguntas que teníamos era cómo es habitar las instituciones educativas para las personas trans, y ahí se empieza a ver un panorama de los datos recogidos, ¿no? Después queda todo lo otro, los datos que no se recogieron, y bueno, y las experiencias subjetivas, ¿no? Atrás de los números. Para mí ahí hay una diferencia muy clara entre, o sea, ¿qué es atravesar una institución educativa siendo persona trans, pero como estudiante o como profe? Porque también hay una invisibilización muy grande con respecto a eso, y ahora Cris hablará de eso que le tocó. Pero como que siempre que hablamos de personas trans en el ámbito educativo, hablamos de estudiantes trans y cómo hacemos para que esas personas transiten mejor, que obvio, sí, también por eso nace la escuelita. Pero ¿qué pasa con los docentes que también necesitan a veces ciertos criterios o una normativa de la institución que también genere un refugio, un apañe, una situación de contención? Porque, bueno, también muchas veces sabemos que hay colegas no tan amenos, y instituciones también, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, creo que es bien distinto ser estudiante o ser docente siendo trans. Sí, claro. O sea, con respecto a los estudiantes, sí, es súper hostil. Y muchos de los abordajes que se han hecho siempre tienden, los más amigables, por así decirlo, tienden a lo burocrático. Bueno, le cambio el nombre de la lista, que lo valoro y me parece bueno, pero sigue siendo un aspecto burocrático del acompañamiento a las identidades trans. El otro día participé de un taller donde estuvieron algunas colegas de filosofía y también estuvo Val Flores, y una colega dijo algo que a mí me llegó mucho, que dijo que el otro día le regalaron un esmalte a una chica trans que hacía breve que había expresado su cambio, y claro, me pareció como un gesto de amabilidad, y esos gestos pesan un montón, o sea, porque hay además de un derrame de afecto, también hay un reconocimiento, te estoy viendo, no ignoro el problema, y no estoy anteponiendo un orden burocrático para poder vincularme contigo. Es decir, me acerco a ti y reconozco tu identidad, y el reconocimiento de la identidad para una persona que está pasando justamente por una cuestión identitaria es fundamental. Entonces sí, para los estudiantes tiende a ser muy hostil, y bueno, y para los docentes es un lugar muy solitario por momentos. O sea, yo me doy cuenta de que si no impulso, por ejemplo, que en septiembre hablemos algo de la diversidad, no surge. O sea, de hecho le dije a la educadora social, le dije, quiero que surja, pero no quiero que sea yo quien lo lleve. O sea, me gustaría que trasladar esto al equipo de trabajo para que se arme algo. Y no quiero ser yo la que otra vez traiga el tema a la institución. O sea, por una cuestión de que no es necesario que haya un profe trans en una institución para que esto sea abordado. No es necesario que haya estudiantes trans para que la institución se prepare para recibirles. Las instituciones tienen que prepararse para recibir, tengan o no tengan estudiantes trans en sus aulas o en sus puestos de trabajo. ¿Cómo se prepara una institución? Justamente contemplando este tipo de gestos, acercándose. Es decir, no solamente lo obvio que es que reconozcan mi nombre, que creo que es una cosa obvia para cualquier persona, menos cuando se trata de personas trans, sino también para pensarnos como institución. Bueno, ¿cómo son los baños? ¿Cuáles son las prácticas de currículum oculto? ¿No? Bueno, ¿cómo un estudiante, por ejemplo, se presenta como un problema o como una oportunidad? ¿Viste? Porque muchas veces cuando yo escucho la cuestión de que apareció una persona trans, como si hubiera bajado una nave espacial, tengo un caso. Es un problema. Bueno, ¿cómo hacemos para que la respuesta institucional no sea un problema, sino que sea una oportunidad? Bueno, tenemos la oportunidad de poder pensar nuestras prácticas. Bueno, no, que a mí me venía mucho también lo que dice Pablo Preciado de esto, que la escuela y el colegio es la primera escuela, digamos, de violencia sexual y de género, ¿no? Que están hechas y pensadas para personas cisgénero, ¿no? Dentro del binarismo, dentro de la heteronorma. Y es muy difícil entrarle a esa rigidez de la institución, ¿no? Ni que hablar esto que traían también, de que muchas veces ponemos el foco en los estudiantes, pero a la vez las adulteces, el cuerpo docente, que muchas veces nos olvidamos que hay un cuerpo que está dando ese taller, esa clase que está ahí enfrente y que
es necesario también tener un espacio de diálogo, de conversación entre las adulteces. Para mí que es urgente eso, ¿no? Como hablar de los miedos que nos da arriesgarnos. Algo que traías a hablar a Flores, ella dice de arriesgar lo obvio, ¿no? Como, bueno, hay que arriesgar lo obvio, que nos dé miedo, que no sabemos bien qué hacer en esa incertidumbre, pero hay que hacerlo, es una oportunidad y hay que tomarla en esto de nuevas pedagogías también. Claro. Sí, yo pienso en la escuela, esas prácticas que decís, bueno, baño de niñas, baño de varones, y es como, ¡ah! O Ay, peor, sí. las filas, ¿no? O sea, una tradición. Los uniformes. Bueno, la escuela pública sigue siendo la Sí. túnica y eso a veces ayuda, pero sí, es difícil. Sí, igual, bueno, en mi época era túnica igual de niña mujer, que se de prende varones, atrás, sí, de varón que se ¿no? prende Que la adelante. cinturita marcada. Sí. Decías, ¿no? De poder poner en discusión, o sea, o poder poner en diálogo entre los docentes y las docentes y les docentes, cómo abordar ciertas cosas que si no las hablamos, en realidad estamos reproduciendo algo desde el ignorarlo, ¿no? Como ese lugar en el medio de estar en la mira y ser invisible, ¿no? Sí. De que cuando algo aparece se presenta como un problema y a la vez está invisibilizada esa persona por otros momentos, ¿no? Como que termina siendo extremo si no se busca un acercamiento desde lo empático, desde el reconocimiento de la otredad de la persona. Sí, sí. Me parece importante, trayendo lo que decías vos, Ceci, también, lo que traías vos, Pavo, también, que así como el cuerpo docente es un cuerpo que atraviesa esa experiencia, también en esto de alejarnos y de entender la otredad como algo súper vacío, distinto y fuera de contexto, también nos perdemos que hay un cuerpo atravesando la experiencia educativa. Entonces, por ahí hay cosas que son súper simples y que las repetimos hasta el cansancio, pero parece que no alcanza, que es simplemente tener escucha. A veces es pasar la lista, pregunto, ¿hay algún cambio previo a esto? Es algo que no nos complica la práctica docente para nada y que para las personas que están recibiendo educación puede ser un cambio sustancial. Y en esta escucha también, y lo que decías, Cris, de reconocer las identidades, también entender que eso cambia, muta y puede permearse. Y entonces yo en reconocer tu identidad no te cuestiono. Vos venís hoy y me decís que tus pronombres cambian y querés que use otra forma de dirigirme a vos. Bueno, capaz que me cuesta un poco adaptarme a eso, pero no lo uso de excusa, lo intento. Claro. Entonces, venís 2 semanas después y me decís que al final no son esos pronombres o querés probar con otros y estás en plena etapa generalmente de descubrir tu identidad siendo adolescente. Entonces, me parece súper importante tener escucha. Creo que no es nada más que eso, prestar atención a lo que la persona te puede traer y puede estar necesitando. Y bueno, tratar de... A veces la institución puede ser compleja, pero creo que por lo menos partiendo desde la escucha ya hay un camino recorrido muy grande. Ahí en eso que señalás, Felipe, hay algo muy importante y eso es una práctica de currículum oculto. Por ejemplo, la predictibilidad, es decir, que el estudiante sea predecible. Entonces, la cuestión del pronombre, ¿no? y de la experimentación con ellos, es que justamente ese estudiante pasa a no ser tan predecible. Tenemos que aplicar una escucha. Ya no podemos aplicar a un preformato donde tú entras o en la categoría de varón o de mujer y con estos pronombres, incluso la misma computadora te los organiza así, ¿no? Bueno, sino que pasa a ser algo que está en constante movimiento. Y ese movimiento es lo que justamente no se espera, lo que no está contemplado, lo que constituye una práctica de currículum oculto donde nadie te dice que tenés que tener una identidad estable y sin embargo todas las prácticas institucionales apuntan a eso. Entonces claro que la persona trans o la persona en cuestión, ¿no? En un aspecto amplio de la palabra, no estar en cuestión, se va a sentir un poco intimidada a la hora de decir sus pronombres porque lo está descubriendo. Entonces después puede aparecer esto que nos pasa mucho, ¿no? Sobre la cuestión del síndrome del impostor. Decir, bueno, yo no sé si realmente esto que está ocurriendo es real. Y en el momento que te pasa es súper real. Aunque la semana siguiente sea otra la cuestión. Todo eso son realidades.
No es que en un momento la persona estaba equivocada y en otro momento estaba en lo cierto. No hay una certeza respecto a la identidad de género. Es un movimiento constante. Entonces no es que he salido de un error para hallar la verdad, sino que voy recorriendo los diferentes aspectos que me permita justamente el entorno que estoy habitando. Ahora, cuando el entorno me dice que o sos varón o sos mujer, da mucho miedo. Decir, por ejemplo, soy de género fluido y utilizo estos pronombres, uso estos otros pronombres. La predictibilidad como un aspecto del currículum oculto se rompe. Entonces ahí es donde decía hace un rato sobre el tema de cambiar el problema por la oportunidad. Puede parecer un problema siempre y cuando lo veas como un problema. O puede aparecer como una oportunidad para cuestionarme justamente, bueno, cómo veo el mundo, cómo lo ordeno. O sea, como docente, cómo estoy ordenando el mundo. No, yo ¿Qué nos parece? Yo cuento lo que me pasa a mí. Yo tengo un par de gurises que están atravesando dijeron que iban a cambiar de género, no sé qué. A mí no me resulta menor eso del nombre. Siento que en la lista, siento que estamos atrasados en secundaria, digamos, lejísimos. Y yo siento que me equivoco mucho, porque me equivoco, porque la lista sigue estando, ¿no? Y una de las cosas que me salió una vuelta a decirlo, porque después de que me equivoqué 78 veces, fue, perdón, tengo 200 gurises, esto es difícil para mí. Y otra gurisa me dice, no es fácil. Esto es fácil, porque le tenés que decirte el nombre que tienen, digamos. Nada más, perdón gurises, soy idiota. No sé cómo es. Pero es algo que porque me sentí que no tenía forma de solucionarlo. A mí lo del nombre es algo que me genera eso. Cuando ya que lo tengo clarísimo cómo decirle y al gurí, pero no veo cómo manejar eso, digamos, porque el sistema no lo contempla desde ningún punto de vista hasta que no cumplas con todos y cada uno de los pasos burocráticos que tiene el sistema para cambiarte el nombre. Sí. Que está, y decir que está en un grupo divino, está. Claro, que el reconocimiento sea de la propia dificultad y no que la otra persona es quien la produce. O sea, la dificultad está en mí, está en todos. Bueno, estamos atravesados por una sociedad cisexista, ¿no? Donde las identidades trans son de segunda categoría, mientras que las otras están afirmadas por una especie de biologicismo. Aunque dudo que mucha gente haya leído realmente la cantidad de biología como para poder decir los disparates que dice. ¿Viste? A ver, en esta cuestión cisexista, reconocer que puedo estar equivocado y que me puedo... Esto que decía, no, disculpen, soy idiota. O sea, además de que genera una cierta gracia en el adolescente, se entiende de que el adulto no está intentando, no me está cuestionando, está intentando. Y eso se siente. A mí, digo, esto personalmente, a mí me revienta mucho más cuando una persona insiste en su forma, en su error, llamémosle, a que cuando dice, perdoná. Claro. El perdoná a mí me baja que quede incómoda. Pero el no, porque ya cuando empiezan a escalar, viste, que empiezan a duplicar la apuesta, yo triplico la apuesta. Si ando medio peleadora, te cuadriplico medio mal, capaz que me voy y me levanto y me voy llorando. Que eso es otra cosa también. Y yo soy una adulta de más de 40 años, imagínate para un adolescente. El adolescente que te hace la guerra es tipo así. O sea, es lo mejor que puede llegar a pasar, que te hagan la guerra. Ahora, el adolescente que se calla la boca y se va y ¡fua! O que se queda ahí. O que se queda ahí mirándote, viste, como... Metido para adentro, sin poder decir nada, vulnerable. Soy yo, el error está en mí, soy yo quien está equivocada, Aunque no entiendas que el error está en vos. Yo transicioné estando en educación terciaria y muchas veces me metía para adentro porque a mí no me gusta confrontar. Claro. Y yo no sentía que el error estaba en mí. Yo sabía que era un viejo choto que estaba haciendo cualquiera el profesor. Pero a la vez es como, bueno, pero me está tratando de esta manera, sabe mi nombre anterior, me lo está diciendo frente a un montón de otra gente que me está conociendo hoy, que no sabe mi nombre de antes y no tiene por qué saberlo. Y toda esta experiencia a mí me hace como... Me meto para adentro y no digo más nada porque no quiero ser más el foco de atención. Claro, sí. Ojalá te hagan la guerra. Sí. Y también me parece que la palabra que tenemos las docentes y los docentes es muy fuerte. O sea, como que cala muy hondo. Entonces, cuando le errás feo, ¿no? O sea, del otro lado arruinás. Entonces, esa conciencia que hay que tener tiene que ser alta. Me acuerdo que un argumento que usé con una profesora que estaba muy insistente con la cuestión de que no podía, le digo, vos pensá lo siguiente, vos tenés un estudiante de 11 años que está con el tema de los pronombres
Si vos haces el esfuerzo y le lográs nombrar por el pronombre él, que se siente, le vas a generar una cantidad enorme de placer. Y yo sé que vos querés que tus estudiantes sientan placer en tu clase. Buscalo por ese lugar, hacelo que se goce. ¿Viste? Y sabés que enseguida, también está en esta cuestión de cuando hablamos con los docentes sobre sus prácticas, de también entender de que ese docente muchas veces no es que va en una re mala, sino que está tan interpelada, tan atravesada por todo y con tantas cosas cargadas que una palabra de amabilidad también ayuda. De nada me sirvió a mí, por ejemplo, recordarles la ley trans. ¿Viste? Claro. O ponerme así como reglamentarista y irles con la pesada. A veces decirle, dale, si vos lo querés a la estudiante, te va a requerer. O sea, si le decís eso... Lograr que le guste tu materia a través de tratarlo bien. Exactamente, te va a encantar matemáticas solamente porque es el cumpleañito donde me trata con el pronombre correcto. Y eso llega muchísimo más a los adultos. Hacer que sea, por un lado, el acercamiento. Por eso para mí las soluciones burocráticas tienen un límite muy claro. Si ni los estudiantes ni los adultos vamos a cambiar nuestra forma simplemente porque estés el negro sobre blanco en una ley. Lo que nos va a hacer cambiar es la forma en que atravesamos esa experiencia. La forma en que puede ser o muy agresiva o receptiva. Sí, claro, no estamos cuestionando el centro del universo, estamos simplemente haciendo que, nos dejemos de mirar un poco el ombligo quizás. Y sí, a mucha gente, y me incluyo, muchas veces cuestan las cuestiones de orgullo. Y hay mucho orgullo en esto. También porque venimos hablando de esta educación que castiga, y que esta educación que es del sacrificio, y de que tenemos que ser merecedores primero para después poder paradójicamente merecer. En esta cuestión, por ejemplo, yo soy Cristina esto, Cristina aquello, hasta que cometo un error en mi trabajo y paso a ser, para algunas personas, con el perdón de la expresión, esto después ven si lo dejan o no, pero paso a ser la traba, como eso. Y ahí encuentro el castigo tanto en adultos como en la juventud. Rápidamente paso a ser la traba, hacia el insulto transfóbico, que nace de esa incomodidad que produce la identidad trans. Y sí, yo aún así, aún siendo la peor adscripta del mundo, sigo mereciendo ser lo que soy. Es decir, eso es inamovible. Es decir, si no, cuestionémosle el género a la Margaret Thatcher o a otras personas que no se comportan según lo que se espera del género. ¿No? ¿Qué se espera de un trans? Yo digo, pues soy trans aún cuando soy la peor funcionaria del mundo. Es decir, eso de ser el ejemplo también es una carga muy pesada, porque no es solamente ser el ejemplo, sino también sostener lo que soy. Es decir, que lo que soy está en cuestión siempre. A esto me refería con la práctica cisexista. A nadie se le va a pedir que demuestre que es lo que es, excepto que entres en un lugar donde, ¿no? En un lugar que tironea con la norma. Necesito demostrar que soy esto. O sea, a ver, las personas sí también tienen prácticas de reafirmación de género, ya lo sabemos, ¿no? El gimnasio, el maquillaje, todas las cosas que hace la gente para hacer que es lo que es. Pero a las personas trans se nos agrega un peso más que además tiene que ver ya no con una práctica en concreto, sino también con una cuestión moral. Es decir, se supone que deberíamos ser buena gente. Impecables en el trabajo. Esto a modo de anécdota, perdón. Me pusieron 5 puntos menos en el informe el año pasado y tengo la sangre en el ojo, y en el ítem que dice, hablaba sobre la vestimenta. Me bajaron unos puntos por la vestimenta. Bárbaro. Sí, o sea, háblame de prácticas. Sí. Lamentablemente no sorprende, ¿no? Porque sí, está. Es coherente con todo lo demás también, ¿no? Con el sistema. Sí, yo estaba pensando en esto también de lo que cuesta para los docentes decir también, esto no sé cómo, no sé qué hacer, ¿no? O no tengo la verdad, no tengo certezas, ¿no? Porque también en esto del accionar, de cómo es eso, escuchar y ver, reconocer, y si no tengo la herramienta, porque hay buenas intenciones en la mayoría de los docentes, pero no hay herramientas muchas veces, porque también la mayoría no tiene la posibilidad de trabajar en su sexualidad. Entonces pretendemos que
el docente pueda abordar ese tema y lo tenga que hacer también de una forma invacular, ¿no? Un trauma y bueno, las condiciones no están dadas tampoco para el cuerpo docente, y por eso lo importante también yo creo en estos casos de poder reconocer esto no sé cómo hacerlo, voy a buscar ayuda, pero no estás sola, Tal ¿no? cual, Estoy ¿no? acá, te estoy mirando. Como la figura, ¿no? De la figura, esto, por lo general son compañeras mujeres, ¿no? Pero las referentes de educación sexual, que también sean un apoyo para los profes que no saben cómo abordar ciertas temáticas, ¿no? A veces en el trabajo no sé, porque inclusive estos talleres entre profes con la referente, digo porque por lo general son mujeres. O acercarse y decir, bueno, no sé, está tal tema en el aula y bueno, yo no sé cómo encararlo porque mi formación es, no sé, disciplinar y poder ir a buscar ese apoyo es re importante, ¿no? Sí. Y bueno, capaz que puedo tener una pregunta ahí en esto de ¿qué implica el trabajo áulico desde lo diverso? ¿No? ¿Por qué es importante? ¿Qué experiencias tenemos que valoremos como positivas? Bueno, creo que hemos hablado un montón de muchas implicancias, ¿no? En esto de reconocer y ver y escuchar, creo que es lo primero. Entonces, primero hay que reconocer que la diversidad está, no es algo que tenga que ser aceptado o no, existe, ¿no? Como hay cuerpos, sexualidades diversas. Y a partir de ahí hay herramientas, hay cuestiones, ¿no? Como práctica docente, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre ahora, más allá de lo del nombre, que ya lo venimos hablando, del pronombre, usar recursos, textos que visibilice ¿no? la diversidad sexual, ¿no? Que no invisibilice otras fuera de la norma, ¿no? Como ya eso es revisar. Yo tengo tantos recursos, tanta biografía, bueno, ¿quiénes son los autores, ¿no? Y poner para mí también, a mí me sirve mucho en los talleres, es poner en la narración y los relatos de les estudiantes como principales, ¿no? Como que se apoderen del espacio, se apropien, quise decir bien, se apropien del espacio, ¿no? Como, es de ahí porque las sexualidades ya tienen sus propias experiencias. No va le adulte a enseñarles de sexualidad, ¿viste? Hay que también cambiar ese paradigma y decir, no, hay que, en las mismas experiencias que ellos nos traen, bueno, desde ahí, bueno, y abrir espacios de reflexión y de diálogo. Yo creo que ahí es la clave y creo que el estudiantado también muchas veces expresa esa necesidad. La busca ese espacio, porque además que la sexualidad es algo que prende de mecha, que está muy latente, está ahí. Entonces cuando viene un espacio que sale también un poco de la estructura, de lo valeriano, de sentarse mirando las nucas y hacemos ronda y traemos debates. Y eso, ahí está lo rico, y ahí aprendemos un montón de docentes, en realidad también. Es como, creo que esas cuestiones son importantes para traerlo diverso también en el aula. La idea no es propia de la escuelita trans, sino que proviene de un filósofo argentino, ahora no me acuerdo el nombre. Blas Radin. En realidad el asterisco se utilizaba en el código de programación para ampliar la búsqueda. Es decir, por ejemplo, si vos querés buscar una combinación de palabras, pero no poner toda la palabra entera, sino todas sus posibilidades, ponías el asterisco. Y lo mismo, por ejemplo, con los archivos. Si vos querías que en la búsqueda de archivos solamente te mostrara imágenes, ponías asterisco.jpg. Sí. Entonces lo que el asterisco hace es ampliar la búsqueda. Por ejemplo, si vos en una búsqueda en internet pones trans asterisco, van a aparecer todas aquellas búsquedas que estén relacionadas con la palabra que la incluyan, pero también aquellas palabras que la expanden. Entonces la idea del asterisco es justamente para entender que lo trans no se dice clave, sino que se extiende a muchas posibilidades. ¿Viste? Es trans asterisco porque trans también incluye a otras identidades que se pueden decir desde ese lugar, aunque se digan de muchas formas diferentes. Como por ejemplo, travesti.
¿no? Bueno, yo me siento, por ejemplo, una identidad travesti, ¿viste? Y como travesti, el asterisco tiene una función importantísima porque amplía esa palabra a otras posibilidades, a lo fluido, por ejemplo, a un género fluido, que también lo siento. ¿Viste? O sea, sin el asterisco como que quedaría compartimentada en ser el concepto, en ser una sola palabra y tener que responder a esa palabra como las mujeres y los varones responden a su propio significado, ¿no? Es decir, así como no hay una forma sola de ser mujer o ser varón, tampoco hay una sola forma de ser trans.